hemos regresado y estamos listos para recibir el próximo caso de hoy con la cita del filósofo y político francés Louis Bonnal. Dice: una sociedad sin conceptos crea un mundo sin escrúpulos. ¿Sabemos de lo que estamos hablando? Pues veamos el caso. Que pasen los litigantes, por favor. Yo pensé que esto era un grupo espiritual que sanaba el alma, no una partida de depravados sexuales. Nosotros somos esa luz al final del túnel, donde aspiramos toda esa energía negativa y la convertimos en pureza. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, doctora. Carmen, estás demandando a Sebastián. Descríbeme quién es él, por qué lo demandas y lo que exiges para resolver el caso. Buenas tardes, doctora. Yo demando a este señor por la cantidad de $15.000 por estafa e intento de abuso sexual en un bautizo religioso. Estafa en un bautizo... E intento de abuso sexual. Ah, intento de abuso sexual. En un acto religioso. En un acto religioso. Ok, bueno. Pero ¿y él quién es? Bueno, este señor es presidente de una congregación llamada La Luz al Final del Túnel. Yo hace un poco más de año y medio pasé por un momento bien difícil en mi vida, ya que me divorcié y de verdad esto me afectó espiritualmente a gran escala. Intenté buscar muchas ayudas en distintas religiones y bueno, no lo logré. Una persona me dice, mira, hay un grupo que se llama La Luz al Final del Túnel, ellos tienen una sede en mi país. ¿Dónde es tu país? Venezuela. Ah, Venezuela. Sí. Yo me meto en la página web, los contacto, empiezo a trabajar con ellos, allá en Venezuela como misionera. De verdad, una congregación bien chévere, algo, no es nada de ninguna religión exactamente, sino es como una mezcla de todos, bien chévere. Estuve trabajando con ellos como unos 8 meses allá. Luego ellos me ofrecen una oportunidad para venir a este país. Yo lo vi como realmente la luz al final del túnel, era lo que yo necesitaba, un cambio para mi vida. Claro. Ellos me prometen que si yo le doy una suma de dinero, ellos me van a arreglar mis papeles, me van a traer con una visa de trabajo y luego me van a hacer mi proceso migratorio para que yo quede legal en este país. Ok, una visa de trabajo como que como misionera. Como misionera. Ah, como misionera. Sí, por un año. Ok. Bueno, ellos me piden a mí $10.000, ¿verdad? Yo lo único que tenía allá en mi país era un carro y de verdad yo, bueno, con la desesperación yo lo vi realmente que esa era mi solución. Vendí mi carro, les doy a ellos el dinero, luego hacen 5 meses que yo llego acá, ellos me reciben y me llevan como una casa de albergue donde habían de verdad bastantes personas, el sitio no era lo mejor, pero yo estaba dispuesta, realmente yo quería un cambio para mi vida. La comida tampoco era lo mejor, pero era lo que había. Ok. Después sale con que escucho yo que va a venir un maestro sanador. El Señor purifica las almas y yo encantada de la vida, me he emocionado toda, bueno, va a venir el maestro, fulano maestro. Cuando él llega, ellos preparan un retiro espiritual a una playa. Ok. Bueno, nos vamos a la playa, primero nos colocan unas batolas blancas, Ajá. ¿verdad? Sin nada de ropa interior debajo. Nos dicen que era como un bautismo. Nos tenemos que sumergir en la playa hasta donde el agua nos llegara hasta acá y de allí hacer esto así para que el agua de sal nos entrara en nuestras partes y empezara a purificarnos. A mí esto me parece un poco raro, pero bueno, ellos saben. Bueno, nos vamos a la orilla de la playa, él nos manda a colocar en posición fetal, como de esta forma, ¿verdad? Y dice que tenemos que levantar esta parte del cuerpo, con las batas esas transparentes, ¿ya? Ok. Yo estaba como de cuarto lugar, de pronto empiezo a sentir como unas respiraciones agitadas y unos gemidos bien raros. De pronto yo siento así como una lengua áspera que me pasa así por el trasero y yo me levanto y yo le digo, ¿qué le pasa a usted? ¿Usted se volvió loco, señor? Y yo le intento dar un golpe, él me agarra y me dice que yo estoy arruinando el ritual, porque ese señor me va a mí a sanar.
Pero Bueno. pasándote la lengua por el ano. Claro que sí, doctora, Pues bendiciéndola. le voy a Eso es lo que me decir, estaba- el Bendiciéndola, ritual es la era, palabra. el señor debía escupir en mi ano, pasarme la lengua, como, o sea, era sellar, pues, o sea, ese era el pacto. El señor prácticamente le da el beso negro a la gente, pues. No. Doctora, A- le estaba a todas las succionando mujeres la, y toda a la Todas las energía mujeres y los negativa. hombres. Ah, porque había hombres Habían también. hombres, mujeres y hombres. O sea que él le pasaba la lengua a todos los anos Sí, de le todo el mundo chupaba que el estaba allí. trasero a todos los anos ahí. Y yo me tenía que dejar, porque es que ahí era que el señor me iba a sanar a mí. Y yo, obviamente, yo me molesté. Claro, Yo dije que Jesús. yo no me iba a dejar. Es la luz después del Todo túnel. el mundo, el No hay hombre, ninguna las luz. mujeres, todos se dejaron lamer el ano. Sí. Hasta Entonces, yo, doctora, hasta yo. Hasta él. Fíjese, él lo está aceptando. Fíjese que él lo está aceptando. Pero no me lo están Pero ¿y lamiendo. cuál es el me están propósito de bendiciendo esto? que Es como un diferente. bautismo anal. No, el Señor ¿Qué es dice que esto? eso es una purificación del alma, porque el fulano maestro dice que por allí uno expulsa todo. Ajá. Entonces él te chupa todo eso. Pero Te absorbe, te absorbe. ¿Lo chupa? Tú lo estás hablando chupa, con mi tu amor. mente, con tu mente no, cochina. mi mente cochambrosa no. Eso es un beso negro. Aquí en la China Es y lo en que todos tú los estás países diciendo. del mundo. Es lo que tú estás diciendo, es lo que ella cree, Eres un doctora. pervertido, él es ok, un pervertido. entonces tú te también. echaron de la congregación. Sí. Ok. Qué calumnia, la verdad. ¿Cómo respondes, Son unos Sebastián? Doctora Paula, ¿cómo está? Buenas tardes. Mire, en sí yo estoy viniendo el día de hoy. No me parece correcto cómo está refiriéndose ella a nuestro grupo, ¿ok? Y también a nuestro maestro. Bueno, ok, ¿qué cosa es este grupo? Cuéntame. Bueno, nosotros somos un grupo religioso, ¿ok? ¿Pero religioso afiliado a qué religión? No estamos afiliados a ninguna religión, creemos en nuestro propio Salvador, ¿ok? Sí, nosotros tenemos a un maestro, se llama Sanam. Nuestro maestro ha viajado por todo el mundo, es muy conocido también. Él se fue una vez a la Sierra del África y pues él ahí recibió mucha sabiduría. Ahí es donde él aprendió a hacer este Lamer ritual. anos. Que Ajá. no Sí, es lamer lo que anos. usted está diciendo, lamer con la lengua ni nada. Esa es una bendición, porque es por ahí, por nuestra parte de atrás, el ano, por donde salen todas nuestras malas vibras, Eso es un acto todo lo sexual. malo. Mira, pero por eso mismo, si por ahí sale toda la mala vibra, ¿qué hace ese hombre poniendo la boca en esa área? Por eso le digo, él lo que hace es simplemente viene, pues yo con mi túnica, porque a mí fue el primero que me lo le gustó. hizo. A él fue el que le ¿ok? gustó. Al principio yo no quería, pero dije, no, pues yo confío en lo que él me dice, ¿no? Al final de cuentas es un maestro. Lo único que hice fue yo me puse así, me bajé el pantalón. Un estafador. Y pues él me aspiró todo lo malo y después me Y bendició a él con le su gustó. lengua. A él le gustó y por eso se lo hace a las demás No, personas. yo soy bien hombrecito. Sí, eso se ve. Pero me sentí muy bien. Después de esos días, pues yo me sentía con toda la energía positiva. Y regularmente cada mes yo lo hago, como tantos fieles que tenemos Ok, dentro de la entonces tú me estás congregación. diciendo a mí que la lengua de este maestro es bendita. Es bendito. Él tiene algo, una capacidad en su boca de extraer lo malo que sale por el ano. Sí, doctora. No. Veamos esta foto. Ahí está la foto. Esta no fue lo que pasó aquí en el caso de ella. Esto se los estoy enseñando porque es una noticia que apareció en el internet, donde está el clérigo supuestamente, en lo que ellos consideran es el bautizo anal, un bautismo anal, donde le prometen a las mujeres que se dejen hacer esto, que van a encontrar marido. Y miren la línea de mujeres que hay ahí, todas dejándose lamer su ano. Claro que sí, ahí se nota la Eres un bendición. enfermo, son ¿Perdón? unos enfermos, son Ahí unos se nota la aberrados bendición. sexuales. Sí, yo no veo la bendición por ningún Son unos lado. Tú me aberrados sexuales, perdonas son a unos mí, o sea, enfermos. Eso es lo que yo tú veo piensas, esto como una tienes cosa tu de mente cochina, loco. por eso. Yo veo esto como un mundo que está desesperado por tener fe en algo. Un mundo que está tan aburrido de lo carnal, de lo mundano, que está buscando fe, esperanza, y entonces se someten a todo tipo de locuras. Doctora, es que el mundo de verdad esto está es de una cabeza, loquera y nosotros tratamos de absoluta. darle un Indiscutiblemente sentido está de de vida a la cabeza. Si labor. ustedes Esto es están una ofreciendo locura. eso en nombre de Pasemos a de una religión. al testigo del demandado, si es uno o dos lo que tenga. Que pasen. Esto es una locura. Que son unos enfermos, son unos La aberrados enferma sexuales. eres tú, la enferma eres tú, Sí. ¿ok? Dime cuál es el acto que hacen.
Eso se llama beso negro, no me le Estamos pongas otra bendiciendo, cosa. es lo que tú piensas. No, Buenas Estamos tardes, bendiciendo. ¿tu nombre Buenas cuál tardes, es? Giselle. Giselle. Bueno, estás aquí apoyando al demandado de este grupo. Sí, vengo a defender a mi demandado, que es Sebastián, y a mi maestro. Ah, este es el maestro. Este es mi Este es el maestro. maestro Sí, Sanón. 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 Sí. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Bueno, Polo. pero ¿qué vienes tú a decir? Yo vengo a defenderlos porque yo tenía una vida muy frustrada, no tenía trabajo, no tenía novio, o sea, estaba muy deprimida. Cuando consigo al maestro, fui a sus rituales, tengo 3 meses con él y me ha ido de maravilla. ¿Y cuántas lamidas te han dado a ti? Muchas, Muchas. muchas. O sea, porque esto pasa muy a menudo. No, Sí. que ella lo que está... Voy, Eso es la se falta de es eso. un claro No, ejemplo, eso es la doctora. falta. Ella Es lo un que claro está es ejemplo. la falta de una La mayoría vida. no, yo no entiendo Cualquier otro esto. se lo lame y también queda feliz. Ajá. No es como dice ella, que no es una cosa sexual, es porque yo lo quiero. A ella nunca nadie la obligó a venir. Ella fue la que Ella, me llamó. Nadie a mí me dijo que me iban a Tú no lamer el llamaste, ano si tú yo no venía. llamaste, tú quisiste Si a mí me venir. dicen, mira, si tú Ok, vas a venir, te van a lamer el ano, yo me quedo Bueno, allá. a ver, maestro Sanón. Buenas noches, doctora Polo. Ajá. Yo soy el maestro Sanón. Ajá. Yo he viajado por todo el mundo. Sí, Y en Angola tuve un sueño. sí. Ya dormido, vino una luz a mi boca y jaló mi lengua. Y a mi oído llegó que yo podía sanar con mi lengua. 3 ejemplos. El perro sana con la lengua. Sí. El gato sana con la lengua. Y el maestro Sanón. Jesús sanó a un ciego. Escupió, hizo lodo, se lo puso al ciego y vio. Ajá. Yo vengo a sanar a los enfermos. Pero ¿por qué el ano? El ano. ¿Por qué en el ano? Porque por ahí sale todo lo malo. Ajá. Entonces hay que extraerlo. Yo escupo al ano y lo limpio. Yo los estoy curando, sanando. Yo miro que usted, con tanta gente que llega aquí, la puede enfermar. ¿Y usted cree que una Yo lamida de ano me va a resolver? puedo sanarla a usted. Usted me puede sanar a mí. Usted puede ser una mujer más eficiente, más eficaz. No, que yo me quedo con lo que Porque tengo yo, hasta con ahora. media tranquilo. hora que esté conmigo, No, yo la tranquilo. sano. No. Doctora Pablo, No, usted va a Sanón. salir de Está aquí bien, doctora. Gracias. como una reina. Con la Gracias. lengua, con Está la viendo que es lengua. un enfermo, se está dando Yo cuenta la que está sano enfermo. con la lengua. Pero si yo estoy bien, a mí no me hace falta la sanación anal esta. Pásame, por favor, al pastor Marcelo Patrono y al abogado Ángel Leal. Porque yo dentro de todo esto, Doctora yo Polo, oigo estas cosas, usted señores. se lo pierde. Ah, yo Usted sé, yo me lo podía pierdo. salir Tranquilo, sana. yo me lo Y pierdo. una Va a ser reina. bendecida, doctora. No, No, que y mira el bendecido, ustedes son maestro. unos enfermos. Son unos La enferma aberrados eres tú, sexuales. la enferma eres Aberrados tú. sexuales, Ya lo te he que son dicho ya, ustedes. no sé cuántas veces más te lo voy a repetir. Ya, silencio. Ay, pastor. ¿Usted había oído algo como esto? Bueno, ¿Hay alguna referencia bíblica que hable de algún rito que tenga que ver con fluidos corporales, con algún... ¿Hay algo? primero aclaremos una cosa, esto es una tremenda aberración, herejía, Bueno, algo no, ya eso lo repugnante, sabemos. no hace falta. O sea, la cita lo decía todo. Es verdad que hay un caso específico en los evangelios que dice que Jesús vio un ciego y con su saliva hizo barro de la tierra y lo puso en los ojos, pero eso no significa que después hagamos de eso una práctica continua, constante. Aparte lo hizo el Hijo de Dios, Jesucristo. Claro. Están pervirtiendo lo que es la No, fe. disculpe, Hay una disculpe, fe no estamos tóxica. pervirtiendo. Una No, fe silencio. tóxica. No estamos Y aquí permitiendo. vemos Silencio. algo más Sí la peligroso, están que no es solo la permitiendo. fe tóxica, sino que acá hay un abuso sexual porque han hecho algo con esta chica sin su consentimiento. O sea, acá hay algo que se mezcla con como una excusa, que es la fe tóxica, para desarrollar la perversión interior. A Todo ti lo que nunca te avisaron que el ritual era este. Doctora, si a mí me Era dicen una eso, yo ni sorpresa. siquiera vengo. Ok, perfecto. Ok. Ahora yo veo algo más perverso en todo esto también, que es como un fraude migratorio. Total, ¿Verdad? total. Porque de a eso se trata todo esto. Así es, doctora. Del fraude migratorio que hay aquí. Así Cuéntenos. es. Primero, la organización peticionaria, la organización supuestamente religiosa,
y estoy usando la palabra supuestamente a propósito. Claro. Ok. Muy bien. No puede, es ilegal cobrarle al beneficiario por tramitar la visa. El peticionario tiene que encabezar asumir todo el costo. Correctamente. Claro. Aparte, compensar a la beneficiaria para su trabajo de oficio religioso. O sea, que todo esto es una contradicción, esto es un fraude inmigratorio, esto hay que referirlo a ICE para que lo investiguen. Más allá de eso, si uno de los requisitos es que ella haya pertenecido a la denominación religiosa, la secta religiosa, 2 años antes de venir que para no era acá. ninguno de los requisitos que había aquí. O sea, Pero aquí hay un negocio de es sacarle a la total. gente $10.000 para hacerle esta visa y robarle el dinero. Pero aparte que le engañaron desde el punto de vista del dinero, también le engañaron con la práctica supuestamente religiosa que termina siendo un asalto sexual. Entonces, desde el punto de vista de la demandante, ya que no tiene la visa R1 porque es un fraude y aparte supuestamente ya ella no trabaja para ellos, Que no tengo nada ahora. ella también No te vamos a dar pudiera nada acudir a tampoco. una No, que no visa tengo U como víctima de un delito de un violencia delito. que en este caso pudiera ser considerado un asalto sexual. ¿Estás oyendo? Gracias. Y con esa posibilidad pudieras entonces permanecer en el país. Y seguramente ICE va a buscar la cooperación de ella para investigar esta Estoy dispuesta, toda la que organización. necesite, Estoy toda. segura. Decisión del caso. Te concedo la demanda en su totalidad. $15.000 en 7 días. No lo quiero en 30. En 7 días, los $15.000 para ella. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Nuevamente con angustia. En este momento, cuando recibo la llamada, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué tú me llamas después de todo este tiempo? Y me dice, necesito verte.